La verdadera historia de la serie de Netflix El Juego del Calamar. Para entender la historia real que inspiró a Netflix para hacer la serie El Juego del Calamar, debemos remontarnos a las décadas de 1970 y 1980 en Corea del Sur. El Centro de Bienestar Social estaba ubicado en Busan, Corea del Sur. Presentado inicialmente como un albergue para personas en situación de indigencia, este centro terminó siendo un lugar de abusos sistemáticos brutales bajo el régimen militar surcoreano. Esto es Suceso Criminal. Durante la Guerra de Corea, que ocurrió entre los años 1950 y 1953, un conflicto que surgió tras la división de la península coreana después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la rendición de Japón en 1945, Corea quedó dividida en dos. El territorio del norte bajo influencia soviética y el territorio del sur bajo control estadounidense. La invasión de Corea del Norte en 1950, respaldada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China, desató una guerra que dejó cientos de miles de muertos y heridos en el sur, sumiendo al país en una profunda crisis económica y social. En la década de 1950, Corea del Sur intentó reconstruirse, pero el gobierno consideraba a los huérfanos y mendigos, que dejó la guerra como un problema que afectaba la imagen nacional. Esta percepción se agravó en los años 60 bajo el régimen de Park Chung-hee, quien estaba harto de la situación de pobreza posguerra, por lo que implementó políticas represivas para limpiar las ciudades de personas consideradas indeseables, como vagabundos, discapacitados y niños de la calle. Para sacarlos de las calles, el régimen construyó centros de detención en ciudades como Seúl, Busan y Daegu, y en 1970, una ley permitió el arresto masivo de indigentes bajo el falso pretexto de reeducación. Pero en realidad, eran personas sin hogar, pobres y marginados que fueron detenidos bajo acusaciones vacías, como vagancia o amenaza al orden público. Los indigentes arrestados en redadas masivas eran enviados a centros como Brothers Home, en Busan. Allí, les aplicaban castigos sistemáticos, como palizas, con tubos de acero en las plantas de los pies, método que llamaron bastón volador. Forzaban el hambre, dando una ración de 700 calorías diarias, lo hacían para la pérdida de peso rápida y que los reclusos se mantuvieran débiles. También tenían que hacer trabajos forzados en canteras de 16 horas diarias. Otro de los castigos que aplicaban era la celda de mosquitos, que consistía en encerrar a los presos en celdas con insectos y sin saneamiento. La inteligencia de Corea desarrolló técnicas de tortura psicológica como falsos fusilamientos y amenazas de violación a familiares. En 1974, el decreto presidencial número 1 introdujo el castigo de la silla de hierro, que consistía en atar a los presos a sillas metálicas electrificadas durante los interrogatorios. En 1975, los guardias usaban pinzas para arrancar las uñas a quienes intentaban escapar. En los campos de reeducación, como el de Samcheok, se usaba el método del crucifijo, que era atar los brazos de los reclusos a postes en posiciones dolorosas por días. El punto más oscuro llegó con la directiva número 410 del Ministerio del Interior, que autorizaba redadas mensuales para capturar a cualquiera que fuera considerado una amenaza para el orden social. Todo era tan cruel, que incluso niños perdidos o personas con discapacidad eran encerrados. Para 1977, se experimentó con los presos al inyectarles sustancias que causaban parálisis temporal. Un año después, en 1978, se aplicó el método suplicio del alambre, que se basaba en colgar personas de muñecas atadas con alambre de púas. En el año de 1980, los militares aplicaron castigos ejemplares, utilizaban métodos de enterramiento vivo, donde enterraban a los presos hasta el cuello, dejando solo la cabeza por fuera por 48 horas. Otro castigo era la rueda de la tortura, donde ataban a los reclusos a ruedas giratorias mientras se golpeaban. Además, quemaban con cigarrillos las córneas oculares de los presos.
Durante la dictadura de Chun Doo-hwan, de 1981 a 1987, se perfeccionó la tortura musical, donde se exponían los presos a sonidos muy agudos por horas. Otro castigo era el método del hielo, que consistía en encerrar desnudos a los reclusos en cámaras frigoríficas. En 1983 existía un manual militar que describía 37 métodos de tortura aprobados, incluyendo extracción de muelas con alicates sin anestesia y aplicación de corriente en encías. Todos esos terribles métodos tenían protocolos documentados en manuales de la inteligencia de Corea que especificaban duración, intensidad y formas de ocultar lesiones. Incluso, antes de eventos internacionales, como los Juegos Asiáticos de 1986 y los Juegos Olímpicos de Verano Seúl 1988, el gobierno de Chun Doo-hwan intensificó las detenciones para embellecer la imagen del país. Dentro del centro, los prisioneros eran tratados como esclavos. Se les obligaba a memorizar textos religiosos y propaganda gubernamental, trabajar en construcciones sin paga y soportar castigos físicos. Los abusos sexuales eran frecuentes, especialmente contra menores, y muchos niños fueron enviados al extranjero en adopciones forzadas. El escándalo estalló en 1987, cuando una investigación reveló ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones. Como la de muchos niños coreanos, con un estimado de más de 200.000 niños coreanos, principalmente niñas, fueron sacados del país entre las décadas de 1950 y 1980. Aunque tristemente, nunca se hizo justicia para la mayoría de las víctimas. Aunque el gobierno demolió el centro, el trauma persiste en los sobrevivientes. Esta historia, que parece sacada del Juego del Calamar, muestra cómo el autoritarismo y la deshumanización pueden convertir las políticas sociales en pesadillas reales. Por su parte, Park Chung-hee, el dictador asesino quien gobernó desde 1961 hasta su asesinato en 1979, cuando Kim Hae-gyu, quien en ese momento era el director de la Agencia Central de Inteligencia de Corea y jefe de seguridad del presidente, le disparó en el pecho y la cabeza, matándolo casi al instante. Park Chung-hee nunca fue juzgado en vida por sus crímenes. Sin embargo, Park Geun-hye, hija de Park Chung-hee y también presidenta de Corea del Sur de 2013 a 2017, fue condenada a 20 años de prisión por corrupción y abuso de poder, pero fue indultada en 2021 por el presidente Moon Jae-in. Por otro lado, Chun Doo-hwan fue condenado décadas después por sus crímenes. En 1996, un tribunal de Seúl lo sentenció a muerte por traición e insurrección por el golpe de Estado y por ordenar la masacre de Gwangju en 1980, donde murieron cientos de civiles. También fue declarado culpable de corrupción, con multas de $270 millones. Sin embargo, en 1997, el presidente Kim Jong-sam lo indultó, junto a su sucesor Roh Tae-woo, tras presiones políticas y alegaciones de reconciliación nacional. Chun murió en 2021 sin haber expresado remordimiento y sin cumplir prisión efectiva. Todos esos hechos tienen una conexión indirecta pero significativa con la serie El Juego del Calamar, ya que el contexto histórico de desigualdad y represión bajo el régimen coreano influyó en la crítica social que plantea la ficción. Temas como la desigualdad económica, la violencia estatal, los juegos mortales y el paralelismo con las élites ocultas conectan lo que vivió Corea del Sur con la temática de la serie El Juego del Calamar. ¿Sabías estos hechos? La historia del Centro de Bienestar Social es un recordatorio de los horrores que pueden esconderse tras el discurso del orden público. ¿Crees que hubo alguna relación en la serie que se parezca a la verdadera historia? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de Suceso Criminal.